El televisor se apagó por un instante, pero la luz que emanaba de la pantalla no desapareció. Una sombra se deslizaba por la habitación, recortada solo por un brillo débil y azul. Algo en la película estaba esperando a que tomaran el siguiente paso. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. Cuando Marta y sus amigos llegaron a la casa, la lluvia había comenzado a caer con furia. La tormenta había cubierto la ciudad con un manto de oscuridad, pero eso no los detuvo. Se habían reunido para pasar una noche diferente, alejada de la rutina diaria. Leo, el más excéntrico de todos, había encontrado algo en una tienda de antigüedades esa mañana, una película vieja, sin título ni etiquetas. La caja, polvorienta y con la apariencia de haber estado abandonada por décadas, prometía una experiencia única. Decidieron que esa noche sería perfecta para verla. El ambiente dentro de la casa de Marta era cálido. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que rompía el silencio, mientras todos se acomodaban en el sofá. Marta, Alicia, Leo y Max esperaban con impaciencia que la película comenzara. Era una cinta de VHS, algo que ninguno de ellos había tocado en años, pero la nostalgia y la promesa de algo raro les daba un toque de emoción. Con un clic, el reproductor se encendió y el televisor cobró vida. Al principio, no parecía nada fuera de lo común, una clásica película de terror en blanco y negro, con un ambiente sombrío y una casa antigua en el centro de la historia. Un grupo de jóvenes, curiosos como ellos, se aventuraba en un bosque tenebroso, persiguiendo la leyenda de un espíritu vengativo. Los amigos se relajaron, entretenidos por las viejas convenciones del cine de terror. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. En la pantalla, uno de los personajes, una chica rubia con un vestido de flores, giró lentamente y los miró. El contacto visual fue inmediato. La figura, con su rostro serio y ojos vacíos, observó al grupo de amigos con una intensidad perturbadora. Un escalofrío recorrió la columna de Marta, pero lo atribuyó al estrés de la tormenta. Es solo una película, pensó, pero algo en su interior no la dejaba tranquila. De repente, el personaje levantó la mano y la señaló. Alicia soltó un grito, más por sorpresa que por miedo. Leo, que estaba más cerca del televisor, se acercó aún más, tratando de entender qué estaba sucediendo. Lo vieron bien, dijo Leo, mientras tocaba la pantalla. No era posible. La chica en la pantalla, con su mirada fija, parecía tener vida propia. Es imposible, eso no puede estar pasando, murmuró Max, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Al principio pensaron que era un truco de la película. Pero cuando los personajes comenzaron a moverse más allá del guión, la confusión se transformó en pánico. El joven que estaba junto a la chica rubia ahora les hablaba, a ellos, no a ella. Su voz era grave, como si viniera de una dimensión distinta. Ustedes están en la casa equivocada, dijo el joven, sin apartar su mirada de los amigos. Max, normalmente el más valiente, dio un paso atrás y tropezó. El grupo enmudeció, sin saber qué hacer. ¿Era una broma? ¿Algún tipo de efecto especial avanzado? Pero pronto comprendieron que no era nada de eso. La película comenzó a alterar su propio curso. Cuando uno de los personajes desapareció misteriosamente, los amigos sintieron como el aire de la habitación se volvía denso, como si algo estuviera absorbiendo la luz y el espacio. De repente, el televisor comenzó a hacer un ruido bajo y sordo, como si la película se estuviera descomponiendo, pero no lograban detenerla. Alicia intentó apagar el televisor, pero el control remoto no funcionaba. Desesperada, se levantó y presionó el botón de encendido en el propio televisor. La pantalla titiló, pero no se apagó. En su lugar, las imágenes de la película cambiaron nuevamente. Ahora estaban dentro de una casa. Una casa que era idéntica a la de Marta. Esto no está pasando, murmuraba Marta, ahora completamente asustada. Los personajes, que antes estaban en el bosque, ahora caminaban por la misma sala que ellos. Los pasos resonaban como si los estuvieran siguiendo. La chica rubia, en un giro imposible, apareció frente a ellos en la pantalla, como si atravesara el televisor. «Están atrapados aquí. Con nosotros», dijo ella, su voz sonando como un susurro en la habitación. Alicia, tratando de mantener la calma, miró a los demás. «Esto tiene que ser una broma, ¿cierto?
pero no era una broma. No había nada en sus rostros que indicara que estuvieran jugando. Todo lo que podían hacer era mirar cómo las figuras en la pantalla se acercaban a ellos, como si no hubiera distinción entre la película y la realidad. El personaje de la chica rubia los miró fijamente, y en un parpadeo, el reloj sobre la mesa se detuvo. El sonido del viento afuera cesó. La tormenta ya no era audible, como si todo el mundo hubiera dejado de moverse. Los amigos comenzaron a sentirse ajenos a su propio cuerpo. No sabían qué estaba pasando. Ni siquiera podían gritar. Todo se estaba volviendo borroso. Al mirar la pantalla, la imagen parecía tan real que no sabían si estaban dentro de la película o si la película había invadido su mundo. La chica rubia habló de nuevo, y sus palabras parecieron taladrarles la mente. Si no logran terminarla, nunca saldrán de aquí. Aún atónitos por lo que acababan de presenciar, Marta y sus amigos intentaron encontrar una manera de apagar la televisión, de interrumpir el ciclo que parecía haberse desencadenado en su propio hogar. Pero no había escape. El televisor brillaba con una intensidad casi hipnótica, y la pantalla continuaba mostrando a los personajes moviéndose con total libertad, como si estuvieran jugando con ellos. Leo, en un intento desesperado, saltó hacia el televisor y lo tocó, pero su mano atravesó la pantalla como si fuera agua. Los otros lo miraron con terror. «No toques eso, no sabes lo que vas a hacer», gritó Alicia, mientras retrocedía. Pero ya era tarde. La pantalla comenzó a oscurecerse, como si una sombra estuviera cubriéndola desde dentro. Y entonces, como si fuera la única regla que quedaba, las imágenes volvieron a cambiar. La habitación, que había estado calmada hasta hace apenas unos minutos, se transformó. Todo en ella parecía moverse, distorsionarse, como si la realidad se hubiera vuelto líquida y estuviera derrapando fuera de control. El sonido de la lluvia se desvaneció por completo, y en su lugar, el sonido de los pasos en la película comenzó a llenar la habitación. Los personajes de la película, ahora más cercanos que nunca, caminaban alrededor de ellos. De repente, el chico con la chaqueta roja, el primero que había hablado, apareció justo frente a ellos. «No están solos», dijo con una voz grave, como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. Cada vez que un personaje en la pantalla se movía, algo en la casa cambiaba. Los muebles parecían estar distorsionándose, las paredes se estrechaban. Max, el más escéptico, intentó acercarse a la puerta, pero se detuvo al ver cómo el marco de la entrada se deformaba frente a sus ojos, como si fuera de papel. «¿Qué diablos está pasando?», gritó, ya completamente aterrorizado. Entonces, la pantalla mostró a los personajes corriendo hacia ellos, como si fueran los siguientes en la historia. Sin poder hacer nada, los amigos fueron arrastrados hacia dentro de la película, un fotograma a la vez. No había escape. Sin esperanza, sin forma de detener lo que se desataba frente a sus ojos, el grupo de amigos estaba atrapado en un ciclo interminable. Cada vez que pensaban que habían escapado de la pesadilla, el televisor se apagaba brevemente, solo para mostrar otra versión distorsionada de su propia realidad. La casa, la habitación, todo parecía fundirse en una amalgama de imágenes borrosas y distorsionadas. Los personajes dentro de la película ya no hablaban, solo observaban. Y las sombras, que ahora no solo venían de la pantalla, sino también de las paredes, comenzaban a moverse. Había algo más que no podían ver. Algo que no era parte de la película. Algo que ya no podían distinguir de la realidad. Lo que había comenzado como una curiosidad, ahora era una condena sin fin. El ambiente en la casa se volvió opresivo. Las paredes parecían encogerse, los techos se hacían más bajos y las luces parpadeaban sin cesar, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los amigos ya no sabían si la tormenta afuera era real o si también era parte del horror que los envolvía. La confusión les nublaba la mente, pero lo que sí estaba claro era que el televisor, como un monstruo insaciable, seguía alimentándose de su miedo. La chica rubia de la película, ahora más cerca que nunca, les sonrió con una expresión inquietante. Su rostro, que antes parecía desconectado, ahora tenía una calidad humana, como si realmente los estuviera observando, como si supiera todo sobre ellos. «Ustedes ya son parte de esto», dijo con una voz casi susurrante, su aliento apagado por la electricidad estática que comenzaba a llenar la habitación. «No importa lo que hagan. No importa cuánto intenten huir.
Max, con el rostro empapado en sudor y los ojos abiertos de par en par, comenzó a caminar hacia atrás. Algo lo impulsaba, algo que no podía identificar. Podía sentir el suelo bajo sus pies, pero también el peso invisible de la película presionando su mente. ¡Nos está atrapando! ¡Nos está atrapando!, gritó, desesperado, mientras la chica de la pantalla se acercaba cada vez más, siempre con la misma sonrisa distorsionada. Alicia, llorando sin control, tomó el brazo de Leo, pero él no reaccionaba. Su mirada estaba fija en la pantalla, como si estuviera hipnotizado. Sus labios murmuraban palabras incomprensibles. «Leo, mira, no puedes quedarte ahí», gritó Marta, mientras trataba de sacudirlo. Pero no importaba lo que decía, Leo no la escuchaba. De repente, la imagen de la pantalla cambió. Los amigos ya no estaban en la habitación. Estaban de vuelta en el bosque de la película, rodeados por árboles altos y oscuros, y el suelo estaba cubierto de una espesa niebla. Los personajes de la película, ahora en silencio, se movían lentamente, como si estuvieran esperándolos, pero sin acercarse demasiado. «¿Qué es esto?», Alicia murmuró, mientras daba un paso atrás. «¿Qué está pasando?». El aire estaba frío, y el olor a tierra húmeda invadía sus narices. La niebla, espesa como un telón, los rodeaba. Nadie decía nada, pero todos sentían que algo estaba por ocurrir. La sensación de estar atrapados, sin poder escapar de ese lugar, era insoportable. «Lo único que tenemos que hacer es terminarla», dijo Leo, finalmente recobrando el control sobre sí mismo. Su voz sonaba vacía, como si ya estuviera resignado a lo que estaba por suceder. «¿Terminarla? ¿Cómo?», preguntó Max, casi sin aliento. «¿Cómo se termina algo que nunca acaba?». Alicia miró a su alrededor. «Tenemos que salir, debemos hacerlo». Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, un crujido rompió el silencio. Desde la niebla, una figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Era el hombre de la chaqueta roja, el mismo que había hablado al principio, pero ahora, su rostro estaba cubierto de sombras, como si no fuera más que una manifestación de sus miedos. «Ya no hay vuelta atrás», dijo el hombre, su voz resonando en el aire pesado. «Ya están aquí, con nosotros, en este ciclo. Y no saldrán». El sonido de los pasos de la figura se hacía más fuerte, más cercano. Era como si la película misma los estuviera devorando, uno por uno. No había escape, no había salida, solo la creciente presión de los fotogramas que giraban a su alrededor. Alicia, desesperada, tomó el control remoto de nuevo, tratando de apagar el televisor, de hacer que todo terminara. Pero la pantalla, esta vez, no reaccionó. El televisor estaba en silencio, y las imágenes parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. «Si no la terminamos, ¿quedaremos atrapados?», preguntó Marta, mirando fijamente al hombre de la chaqueta roja. La niebla continuó envolviéndolos, como si la película estuviera fusionándose con la realidad. Cada vez que intentaban salir de esa espesa oscuridad, se encontraban nuevamente en el mismo lugar. El bosque no parecía tener fin. Las sombras crecían a su alrededor, y los personajes que alguna vez pensaron que eran ficticios, ahora se acercaban, caminando en círculos, acechándolos. Y en la pantalla, el hombre con la chaqueta roja volvió a hablar. «El fin nunca llega. El fin es lo que hacen ustedes. Pero no podrán elegirlo». Entonces, todo se desvaneció. Sin sonido, sin imagen, sin luz. La tormenta fuera de la casa cesó abruptamente. La casa estaba nuevamente en silencio. Pero los amigos no se sentían aliviados. El aire seguía denso, la pantalla apagada frente a ellos. Había algo más en la habitación. Algo que no podían identificar. Marta miró al televisor y vio cómo el reflejo de su propio rostro aparecía en la pantalla, como si aún estuviera dentro, observando. Y entonces, sin que ninguno de ellos lo pudiera evitar, el televisor se encendió de nuevo. La película aún no había terminado. Sin importar lo que intentaran, nunca lo haría.